De la bancada del Partido Morado, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar acá, Enrique. Bueno, lo primero es, sabemos que el Partido Morado ha retirado a Carolina Lizárraga de esta comisión especial para la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. La idea es que esto quede en manos del próximo Congreso. En realidad lo que nosotros propusimos en el debate, tanto en la Junta de Portavoces como en el debate del Pleno, es que se retrotraiga el proceso, que si se quería elegir, porque hay amplia mayoría de congresistas que quieren elegir a los miembros del Tribunal Constitucional en este periodo, entonces ya, si se quieren elegir, al menos hagamos un proceso legítimo, hagamos un proceso legítimo hacia afuera, legítimo en lo formal y legítimo en la percepción también. No es cualquier cosa elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces nuestra propuesta fue que, se haga el proceso, pero retrocedamos y corrijamos todos los errores que sucedieron en el primer proceso. Porque recordemos que el proceso inició o se frustró en momentos de la crisis política de fin de año. Más de la mitad de los postulantes para ser miembros del Tribunal Constitucional ya no están. Muchos de ellos renunciaron por la crisis política incluso. Entonces, y hubieron varios problemas del proceso, ¿no? Las aprobaciones de reglamento, varios problemas, y dijimos, bacán, avancemos, cumplamos con el rol de elegirlos, pero retrocedamos y abramos la convocatoria nuevamente y corrijamos todos los errores. Lamentablemente no se quiso hacer así. O sea, el tema es no quedarse con los candidatos que ya han pasado, o sea, no sencillamente continuar este proceso que había quedado trunco a fines del año pasado. No solo con los candidatos, sino con varias cosas del proceso que habían sido complicadas, los excesos de formalismos, priorizar, por ejemplo, la cantidad de años que alguien tiene sobre algo versus la calidad de su actuación, o por ejemplo que no tengan vínculos o cuestionamientos de corrupción. Habían varios problemas en el reglamento que se podían haber discutido, pero lamentablemente no hubo esa voluntad política. Entonces, el Frente Amplio ya lo había hecho antes, que no había nombrado a nadie. Nosotros sí nombramos a Carolina Lizárraga como nuestra representante. Fuimos a la reunión de la nueva comisión, pero al ver que no había voluntad para corregir nada, no había voluntad para retroceder ni un día en el proceso, simplemente se quería avanzar como estaban las cosas, decidimos no ser parte de eso. Bien, ustedes han planteado su posición entonces. Hoy escuché su participación, o al menos parte de su participación en el debate de la bicameralidad, y quería que nos cuente, en qué terminó esto. Justo usted señalaba, no solamente, planteaba algunas posiciones sobre el tema, sino también sobre el asunto de la famosa incapacidad moral, que finalmente el proyecto que ha sido aprobado dejaría un amplio margen de interpretación, por decirlo de alguna manera. ¿En qué está esto? ¿Vamos a terminar ya con un retorno a la bicameralidad en términos ya de ley a la hora que este Congreso le entregue la posta al próximo? Pues parece que esa es la voluntad. Lo que nosotros dijimos, o lo que yo dije en mi intervención, es que me parecía raro, y no fui el único que lo dijo, que lo aprobemos al final y que partamos la legislatura en dos, es un poco forzado, ¿no? Pero si es que lo queremos hacer, porque es una reforma importante, al menos hagámosla bien, nuevamente. Hagamos las cosas, pero hagámoslas bien. Entonces, por eso planteamos varios cambios que se deberían hacer para que esta reforma no sea una reforma incompleta, ni que tenga cosas que no funcionen después. Una de ellas es la que mencionas, Enrique, si es que ya vamos a hacer una reforma profunda constitucional, pues resolvamos de una vez este problema que tenemos con las vacancias y no generemos que en el próximo gobierno, esté quien esté, se generen nuevamente estos problemas de yo te vaco, tú me censuras, ¿no? Entonces hemos levantado muchas alertas. Vamos a ver si la Comisión de Constitución las recoge. Yo me imagino que mañana va a volver ese debate al Pleno, pero les hemos hecho varias apuntes. Uno de ellos, que lo hizo mi colega Carolina Lizárraga, es que, por ejemplo, nosotros no podamos postular al próximo Senado, para que esto de acá no quede ninguna duda de que lo estamos haciendo por cambiar, por mejorar, el sistema democrático y no por alguna otra intención. ¿Cuál no sería una elección del Senado? Es decir, estamos hablando de una suerte de renovación por mitades, por tercios. Si es que esto se da finalmente y se llega a un buen puerto, seguramente tendríamos un Senado antes del 2026.
Sí, la propuesta actual, hasta el momento que nos presentaron, es que se elijan a los senadores en la misma elección de las alcaldías y los gobiernos regionales, que es el próximo año, en el 22. Hay elecciones regionales y municipales. Entonces, que se sume también la elección de senadores, de la Cámara de Senadores, que serían creo que 60, y que dure el mandato de los senadores hasta el final del gobierno, hasta el 2026. Y en ese momento ya se elijan nuevamente diputados y senadores y ya duren 5 años. Esa es la propuesta en este momento. Vamos a ver cómo queda en el debate mañana. No deberíamos hacerlo tan rápido ese debate, es una reforma profunda. Y si queremos hacerlo bien, pues hay que tomarnos el tiempo necesario para hacerlo. Bien. Ahora, bueno, seguiremos por supuesto ese debate. Bueno. Sin duda hay que preguntarle a usted cómo observa la situación de la segunda vuelta. El centro político ha colapsado electoralmente, al menos hablando. Habrán muchas razones, la dispersión de candidaturas, la dificultad de plantear efectivamente una posición de centro cuando la polarización va ganando terreno, pero el hecho es que estamos donde estamos y para una buena parte del país sin duda es muy preocupante lo que está pasando. Primero, cómo observa, interpreta el colapso del centro, que incluye por supuesto a su partido, que va a tener, todo indica, 3 congresistas, pero incluso perdería la inscripción. Yo no puedo, por neutralidad, no puedo hablar a favor ni en contra de candidaturas, pero sí puedo hacer un análisis sobre el centro o las ideas progresistas, que son ideas que yo defiendo. Yo creo que no hemos logrado conectar con la ciudadanía en un momento donde la gente está en una sensación de guerra, ¿no? Guerra contra el COVID, contra la muerte, contra la quiebra económica. Entonces, no hemos sabido volver relevantes las propuestas de centro, las propuestas progresistas, no hemos sabido conectar. Yo creo que es algo que tenemos que asumir, aprender y corregir para que eso no vuelva a suceder. Las ideas más bien que han calado más, no tanto más, porque nadie ha ganado, nadie ha pasado el 20%, pero las ideas que han calado más han sido las más sencillas de orden, digamos, ¿no? Las más cercanas al conservadurismo, que te hablan de yo voy a poner orden y punto, desde las izquierdas, desde las derechas, pero este discurso de orden y punto, ¿no? Sea como sea. Creo que nosotros no hemos sabido comunicar la visión progresista de la protección, de las herramientas para el desarrollo, y bueno, tendremos que aprender a hacerlo mejor. Eso, y ahora, lamentablemente, pues, los que están en primer lugar, que son los nulos blancos y otros candidatos, vamos a tener que hacer una evaluación muy fuerte para esta segunda elección. Algo que hablábamos la vez pasada con alguien es que en esta elección hay 3 partes, no hay 3 candidatos. Está la señora Fujimori, está el señor Castillo y está la ciudadanía, ¿no? La sociedad civil, partidos políticos, sociedad civil, agrupaciones que deberían tener un rol muy activo. Yo todavía no lo veo. He visto algunos chispazos por ahí, pero no he visto todavía nada organizado. Varias personas me han escrito a mí, por ejemplo, todavía nadie se termina de saber cómo organizar para exigirle a los 2 candidatos que mejoren un poco sus propuestas, ¿no? Creo que eso es fundamental en una segunda vuelta donde tenemos 2 opciones que tienen bastantes problemas todavía, ¿no? Ahora, ¿cómo se aterriza ese acercamiento a por lo menos ese 30 y pico % que todavía no decide su voto? Seguramente todavía puede cambiar un porcentaje hacia un lado, hacia el otro, además. Pero ¿cómo tendría que aterrizarse? Efectivamente, anoche conversábamos con Carlos León Moya y decía, en cualquier país, digamos, con una democracia relativamente institucionalizada, hubiera salido un Julio Guzmán, hubiera salido un George Forsyth, de alguna manera a dar un pronunciamiento, ¿no? Y los electores irían por dónde ir, pero acá parece que los electores incluso toman la decisión antes, no tenemos esa estructura, y hay quienes señalan, por ejemplo, que los candidatos o las propuestas de moderación de los candidatos no deberían pasar, por ejemplo, por sumar nuevas figuras que precisamente den esa garantía. O sea, parece que en el Perú la política se ha desarmado de tal manera que incluso la posibilidad de que tú sumes nombres que atemperen tu propuesta, que la moderen, que la centren o que representen garantías, ¿no? Porque tanto de un lado como el otro, pues evidentemente faltan una serie de garantías. Pareciera que ese ejercicio para muchos sería pues incluso dañino o contraproducente. La pregunta en resumen es, más allá de los gestos y de los compromisos, ¿se deben sumar nuevas figuras a las campañas para poder, digamos, proyectar ese mensaje? Sí, yo creo que sirve, pero no sirve dependiendo de cómo lo haga uno. Aquí esta campaña, esta es una segunda vuelta.
Y aquí lo que la gente va a elegir es con qué conecta más, ¿no? Entonces, dependiendo de cuáles son tus pasivos, por ahí tienes que ver cómo vas a corregir o cómo vas a conectar con esas personas que has perdido. Es bien complicado. Hay una candidata con un antivoto alto. En fin, no puedo hablar tanto de los candidatos porque me cae la ley de neutralidad del jurado, lamentablemente, que es una ley fatal, por cierto, porque los políticos deberíamos poder hablar de política. Por supuesto. Pero creo que esas personas que se sumen a una u otra campaña tienen que sentirse útiles. No va a servir ahorita que venga pues un gran señorón a decir este es el cuco, yo voy a votar por este, tú eres un tonto si votas así, mejor vota de esta manera. Ajá. Creo que esos discursos no son los discursos que necesitamos en este momento, sino quiénes suman en realidad, ya que se ha votado por dos opciones que te proponen soluciones concretas, digamos, no sé si las mejores, pero de orden, de cómo suman los actores que complementan su propuesta, digamos, pero para que sea útil y tangible para la gente. Estamos en una emergencia y todavía yo no escucho a los candidatos hablar mucho de cómo van a hacer para combatir la emergencia. De repente por ahí tienen que reforzar. Cierto. Ahora, para ir finalizando, ¿cómo queda el Partido Morado? Hay un sector que pide, en fin, cambios, que pide que Julio Guzmán retroceda en su liderazgo. ¿Qué va a pasar con el Partido Morado? ¿Cómo se va a definir su futuro? Bueno, yo soy un nuevo militante, digamos, ¿no? Yo entré como invitado y me inscribí en el camino con ganas de construir colectivo. No soy dirigente ni nada, entonces no estoy en esas discusiones, pero yo lo que asumo que es que cuando uno no tiene el resultado que esperaba, tiene que evaluar y corregir. Lo que sea que eso signifique, ¿no? El Partido Morado tiene elecciones internas este año, está en un proceso de transformación. Se tiene que evaluar, se tiene que escuchar a las bases. Creo que ese es el trabajo que se tiene que hacer ahora, escuchar y relanzar, ¿no? Y aprender de las cosas que no se pueden haber hecho bien para ver cómo salimos reforzados de esto. Felizmente el Partido Morado ha demostrado que tiene organización. No es un partido de temporada, digamos, ¿no? No es un partido cascarón. Entonces yo confío en que una vez que se decida cuál es el norte, se pueda construir rápidamente. No creo que lo más difícil va a ser esa discusión de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el norte? Una vez que se haga, se va a poder construir porque la logística, la maquinaria, la gente comprometida está. Eso es lo que yo he podido ver hasta ahora, por lo menos. Perfecto. Gracias, Daniel Olivares, congresista, vocero de la bancada del Partido Morado, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir